Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de la tangente. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, y es igual a un cuarto de tangente al cuadrado de 2 teta. Nos podemos dar cuenta que estamos frente a una función trigonométrica, específicamente la función tangente, la cual le vamos a hallar la derivada. Entonces procedemos a analizar el ejercicio de manera detallada, paso a paso, para poder darnos cuenta cómo meternos a dicho ejercicio. Lo primero que observamos es que la tangente está elevada al cuadrado. Cuando tenemos esta escritura de esta manera, tangente al cuadrado de 2 teta o de la unidad angular, nosotros la debemos de reescribir de una forma tal que nos permita hacer el proceso de la derivada. Entonces vamos a escribirlo de una manera equivalente de la siguiente forma. Entonces reescribimos la función y nos va a quedar y es igual a un cuarto que multiplica a la tangente de 2 teta elevado al cuadrado. Podemos observar que lo que hemos hecho básicamente es sacar el cuadrado que está en la parte superior de la tangente como exponente y ponerlo como un exponente general de toda la función. Son funciones equivalentes. Bueno, ahora sí nos damos cuenta que ya estamos frente a una función que es posible sacarle la derivada. Entonces, planteemos la derivada de esa función. Y nos quedaría así, y, derivada de y con respecto a teta. Recordemos que vamos a derivar con respecto a teta. Derivada de y con respecto a teta va a ser igual a la derivada con respecto a teta de un cuarto que multiplica a la tangente de 2 teta al cuadrado. Bueno, podemos dejarlo así, no hay problema. Aquí observamos que estamos frente a la derivada de una constante por una función. Derivada de una constante siendo un cuarto una constante. Entonces estamos frente a la derivada de una constante por una función. Para tal efecto vamos a recordar a lo que es igual a la derivada de una constante por una función. Nosotros debemos recordar lo siguiente, que la derivada con respecto a x de c por v, siendo c una constante, va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de la función, que en este caso es v. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada de una constante por una función, entonces procedemos a aplicarla. Son ejercicios que nos desarrollamos de manera detallada paso a paso. Derivada de y con respecto a teta va a ser igual a 1 sobre 4 o un cuarto, 1 partido 4 por la derivada con respecto a teta de la tangente de 2 teta, todo eso elevado a la segunda potencia, elevado a la 2. Entonces me queda 1 partido 4 o un cuarto por la derivada de la función, que es lo que nos dice la fórmula. Ahora podemos observar que estamos frente a la derivada de una función potencia. Tangente de 2 teta, todo eso elevado a la 2. Derivada de una potencia. Recordemos esa fórmula. Tenemos que aplicar la regla de la cadena. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x en general de a la n, esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada de una potencia aplicando la regla de la cadena.
apliquémosla de manera detallada paso a paso. Y nos quedaría entonces derivada de y con respecto a teta va a ser igual a 1 sobre 4, 1 partido 4, por 2 que multiplica a la tangente de 2 teta, todo esto elevado a la 2 menos 1 por la derivada interna, derivada con respecto a teta de la tangente de 2 teta. Bueno, estamos aplicando de manera detallada la segunda fórmula que tenemos acá, que no es más que la regla de la cadena. Ahora aquí nos queda desarrollar la operación indicada, que es 2 menos 1. Damos los resultados. Aquí nos queda hacer una simplificación. Y acá nos tocaría hallar la derivada de la tangente. Recordemos a qué es igual la derivada de la tangente. Nosotros recordamos que la derivada con respecto a x de la tangente de v en general va a ser igual a la secante al cuadrado de v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la fórmula o la propiedad para hallar la derivada de la tangente. Vamos a aplicar de manera detallada paso a paso. Aquí habíamos dicho que desarrollamos operaciones indicadas. Simplemente decimos 1 por 2, 2 y simplificamos. Nosotros podemos sacar mitad de 2, 1, y mitad de 4 acá, 2. Entonces nos va a quedar derivada de y con respecto a teta va a ser igual. Quedaría 1 por 1 arriba, sería 1 sobre 2, quedaría 1 medio. 1 partido 2, 1 partido 2 o 1 medio. Que multiplica a la tangente de 2 teta elevado a la 2 por 1, 1. Simplemente 2 por 1, 1, no se hace necesario ponerlo. Por la derivada de la tangente, recordemos que es equivalente o es igual a la secante al cuadrado de 2 teta por la derivada con respecto a teta de 2 teta. Estamos aplicando la fórmula número 3 que tenemos acá escrita previamente. Bueno, y aquí nos queda entonces hallar la derivada de la constante por la función. Ya nosotros tenemos esa fórmula que es la número 1. Vamos a darle aplicabilidad en este punto, haciéndolo de manera detallada paso a paso. Y quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a teta va a ser igual a 1 medio o 1 partido 2 que multiplica, ya podemos sacar la función tangente del paréntesis, ya nos hace necesario, quedaría entonces 1 medio o 1 partido 2 por tangente de 2 teta por la secante al cuadrado de 2 teta por 2 que multiplica la derivada con respecto a teta de teta. Ahí nos quedó entonces ahora la derivada de teta con respecto a teta. Recordemos que una de las fórmulas elementales, iniciales en el estudio del cálculo es esa. Derivada de x con respecto a x es igual a 1. Entonces démosle aplicabilidad y desarrollemos. Por formalismo le damos la escritura y quedaría lo siguiente. Derivada de y con respecto a teta va a ser igual 1 partido 2 o 1 medio que multiplica a tangente
de 2 teta por la secante al cuadrado de 2 teta por 2 que multiplica a 1. Por formalismo lo ponemos. ¿Qué nos queda ahora? Desarrollar las operaciones indicadas. 1 por 2, 2. Y observamos que me queda entonces 2 que multiplica y 2 que divide. Podemos simplificarlo. Entonces sería 2 por 1, 2. Queda 2 que multiplica y 2 que divide. Se pueden cancelar, dado que 2 entre 2 simplemente es 1. Quedaría 1 por 1, 1. Entonces tendríamos derivada de y con respecto a teta va a ser igual a la tangente de 2 teta por la secante al cuadrado de 2 teta. Bueno, vemos que el ejercicio está llegando a su final y me queda tangente de 2 teta por secante cuadrado de 2 teta. O, de acuerdo al libro, podría darse el caso que quede de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a teta es igual a secante al cuadrado de 2 teta por tangente de 2 teta. Se aplica la propiedad conmutativa y de esta manera podemos darnos cuenta que este sería el resultado. Lo encerramos en una cuadrícula para resaltarlo, o también podría ser el resultado de abajo, ya eso es opcional, aplicándole propiedad conmutativa y escribiendo primero la secante. Se encuentra uno con todo ese tipo de situaciones. De igual manera, cualquiera de las dos respuestas es equivalente. Lo que se ha hecho es aplicar propiedad conmutativa y dejar primero la secante al cuadrado de 2 teta y luego la tangente. Vea que es un ejercicio muy sencillo. Lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Y como es nuestra costumbre, siempre en la parte derecha del tablero escribimos las propiedades o fórmulas que en el momento oportuno se han ido requiriendo. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.